Ella ayudó a una anciana a cruzar la calle todos los días. Era un gesto simple, sin esperar nada a cambio. La anciana siempre agradecía con una sonrisa, hasta que el hijo de la señora apareció. Nadie nunca imaginó que era Jonas Martins, el famoso millonario de la tecnología. El autobús frenó con un chirrido prolongado frente a la parada de siempre. Renata bajó los escalones metálicos con cuidado, ajustando la correa de su bolsa sobre el hombro, mientras el vehículo ya aceleraba detrás de ella, dejando una nube de humo gris que se disipaba entre el ruido constante de la avenida. Eran las 7:15 de la mañana. Tenía 15 minutos para recorrer las 2 cuadras que la separaban del café donde trabajaba, el mismo trayecto que hacía 6 días a la semana desde hacía casi 2 años. El sol apenas comenzaba a calentar el pavimento. Renata caminó por la acera estrecha, esquivando a las personas que iban en dirección contraria, todos con esa prisa característica de quienes intentan llegar a tiempo a sus trabajos. Pasó frente a la panadería, que ya despedía el aroma dulce del pan recién horneado. Luego junto al puesto de periódicos, donde don Memo levantaba la cortina metálica mientras silbaba una canción que ella no reconoció. Saludó con la mano sin detenerse. Él respondió con un gesto amable y siguió con lo suyo. La primera cuadra siempre era rápida. La segunda, en cambio, tenía algo distinto. Ahí estaba el condominio de lujo, una torre de cristal y concreto que se elevaba imponente sobre todos los edificios de la zona. Renata lo había visto infinidad de veces, pero nunca dejaba de parecerle ajeno, como si perteneciera a otra ciudad completamente diferente. Las rejas doradas que rodeaban el perímetro brillaban bajo la luz matutina, y detrás de ellas se veía el jardín perfectamente cuidado, las palmeras alineadas con precisión milimétrica, las fuentes de agua que nunca dejaban de funcionar. Era el tipo de lugar donde Renata sabía que jamás podría vivir, ni siquiera en sueños. Apenas le alcanzaba para pagar el alquiler de su pequeño departamento en la colonia vecina, un cuarto con baño compartido y una cocineta que apenas funcionaba. Vivir ahí, en ese condominio, era algo tan lejano como tocar las estrellas con las manos. Pero lo que sí estaba cerca, lo que era real y tangible cada mañana, era la figura menuda de doña Rosa, esperando junto al portón principal del condominio, siempre en el mismo lugar, siempre a la misma hora. Renata la vio desde lejos. La señora llevaba puesto un suéter gris claro sobre una blusa color marfil, el cabello plateado recogido en un moño bajo. Tenía las manos entrelazadas sobre el bastón de madera pulida que sostenía con firmeza, y sus ojos claros escaneaban la acera con esa mezcla de paciencia y expectativa que Renata ya conocía bien. Cuando sus miradas se encontraron, doña Rosa sonrió. No era una sonrisa casual ni educada, era genuina, cálida, como si Renata fuera alguien importante en su día. «Buenos días, doña Rosa», saludó Renata acercándose con paso ligero. «Buenos días, hijita», respondió la anciana con voz suave pero firme. «Pensé que hoy no vendrías». «¿Cómo cree? Siempre vengo», dijo Renata con una sonrisa mientras se colocaba a su lado. «¿Lista para cruzar?» Doña Rosa asintió y comenzaron a caminar juntas hacia la esquina. La avenida que tenían que atravesar era ancha, de 4 carriles por sentido, y a esa hora el tráfico ya era denso. Los autos pasaban veloces, impacientes, sin miramientos. Los semáforos cambiaban rápido y los conductores tocaban el claxon ante cualquier retraso. Renata siempre esperaba a que el semáforo peatonal se pusiera en verde, pero aún así vigilaba cada movimiento, cada auto que giraba sin avisar, cada motocicleta que se colaba entre los carriles. «¿Cómo durmió anoche?», preguntó Renata mientras esperaban en la esquina. «Bien, bien, aunque desperté temprano como siempre. Ya sabes, a mi edad el cuerpo no necesita tanto descanso». Doña Rosa rió bajito. «Emiliano dice que debería dormir más, pero no puedo quedarme en la cama cuando ya estoy despierta». Renata había escuchado ese nombre varias veces. Emiliano, el hijo de doña Rosa. La señora hablaba de él con frecuencia, con ese orgullo silencioso que tienen las madres cuando mencionan a sus hijos. Renata sabía que era exitoso, que viajaba mucho, que tenía una vida ocupada, pero más allá de eso nunca había preguntado demasiado. No le parecía su lugar hacerlo. El semáforo cambió a verde y ambas comenzaron a cruzar. Renata caminaba despacio, ajustándose al ritmo de doña Rosa, atenta a cada paso que daba la anciana sobre el pavimento irregular.
A mitad de camino, un auto giró sin señalizar y Renata extendió el brazo instintivamente, como una barrera protectora, hasta que el vehículo pasó de largo. Doña Rosa ni siquiera se inmutó, confiaba en ella completamente. Llegaron al otro lado de la avenida y continuaron caminando hacia el café. Estaba a media cuadra, con sus ventanas amplias que dejaban ver el interior acogedor, las mesas de madera, las sillas disparejas que le daban un toque hogareño. El letrero colgante decía «Café Luna», en letras curvas pintadas a mano. Renata había trabajado ahí desde que llegó a la ciudad. Al principio solo era temporal, algo para pagar las cuentas mientras buscaba otra cosa. Pero los meses pasaron, luego los años, y ahí seguía. No era un mal trabajo. Los clientes eran amables en su mayoría. Las propinas alcanzaban para sobrevivir, y su jefa, la señora Lupita, era comprensiva cuando Renata necesitaba cambiar turnos o faltar por alguna emergencia. «Ya llegamos, doña Rosa», anunció Renata al detenerse frente a la puerta del café. «Gracias, hijita. Eres un ángel». Doña Rosa le dio una palmadita suave en el brazo. «Nos vemos adentro». «Claro, ahorita le llevo su café», respondió Renata, abriendo la puerta para que la señora entrara primero. Doña Rosa siempre se sentaba en la misma mesa, la que estaba junto a la ventana, desde donde podía observar la avenida mientras desayunaba. Renata entró detrás de ella, saludó con un gesto a Lupita, que ya estaba detrás de la barra preparando la cafetera, y se dirigió directamente al pequeño vestidor en la parte trasera para dejar su bolsa y ponerse el delantal negro que usaba durante su turno. Cuando regresó al salón, doña Rosa ya estaba acomodada en su lugar, mirando por la ventana con esa expresión tranquila que siempre tenía. Renata se acercó con una libreta en mano, aunque ya sabía perfectamente lo que la señora iba a pedir. Siempre era lo mismo: café americano, pan dulce tostado con mantequilla y un vaso pequeño de jugo de naranja. «¿Lo de siempre, doña?», preguntó Renata con una sonrisa. «Lo de siempre, querida», confirmó doña Rosa. «Y siéntate un momento si puedes. Quiero contarte algo». Renata miró alrededor. El café todavía estaba vacío, apenas comenzaba el turno. Lupita le hizo una seña con la mano, indicándole que no había problema. Renata jaló una silla y se sentó frente a doña Rosa. «¿Qué pasó?», preguntó con curiosidad genuina. Doña Rosa se inclinó ligeramente hacia adelante, como si fuera a compartir un secreto importante. «Ayer le conté a Emiliano sobre ti». Renata parpadeó, sorprendida. «¿Sobre mí? ¿Por qué?». «Porque siempre hablas con tanta amabilidad, siempre me ayudas sin que te lo pida, y nunca tienes prisa, aunque sé que llegas justa a tu trabajo». Doña Rosa sonrió con ternura. «Le dije que hay una chica muy educada, que me ayuda a cruzar la calle todos los días, que nunca he conocido a alguien tan atenta». Renata sintió calor en las mejillas. No estaba acostumbrada a los elogios, y mucho menos a que alguien hablara de ella con tanto cariño. «No es nada, doña Rosa. Es lo mínimo que puedo hacer», dijo bajando la mirada. «Para ti será lo mínimo, pero para mí significa mucho», insistió la anciana. «A mi edad, uno aprecia esos gestos, y quería que Emiliano lo supiera». Renata asintió sin saber muy bien qué decir. Imaginó a doña Rosa contándole a su hijo sobre ella, probablemente mientras cenaban en ese condominio enorme, rodeados de lujos que Renata solo había visto en revistas. Se preguntó si él habría prestado atención o si simplemente asintió distraído, pensando en sus negocios, en sus reuniones, en su mundo tan diferente al de ella. «¿Y qué dijo él?», preguntó Renata por cortesía, aunque no esperaba una respuesta memorable. Doña Rosa rió suavemente. «Honestamente, creo que no me estaba escuchando del todo. Ya sabes cómo son los hijos cuando están ocupados». Asiente. Dice: «Sí, mamá», pero su mente está en otro lado. Renata sonrió con complicidad. Conocía esa sensación. Ella misma a veces escuchaba a medias cuando su hermana le hablaba por teléfono mientras preparaba la cena o doblaba ropa. «Pero no importa», continuó doña Rosa. «Voy a seguir hablándole de ti hasta que realmente me escuche, porque lo que haces merece ser reconocido». Renata sintió un nudo en la garganta. No era que buscara reconocimiento. Ayudar a doña Rosa era algo natural, algo que hacía porque simplemente sentía que era lo correcto. La señora le caía bien. Disfrutaba de esas breves conversaciones matutinas, de esa compañía silenciosa mientras caminaban juntas. No esperaba nada a cambio, pero escuchar que alguien valoraba sus acciones, que las consideraba importantes,
La hacía sentir vista de una manera que no experimentaba a menudo. «Gracias, doña Rosa», murmuró Renata. «Eso significa mucho para mí también». La anciana extendió su mano sobre la mesa y Renata la tomó. Los dedos de doña Rosa eran delgados, suaves, llenos de arrugas que contaban historias de una vida larga. Permanecieron así unos segundos, en silencio, hasta que Lupita carraspeó desde la barra señalando que ya había más clientes entrando. Renata se puso de pie rápidamente. «Ahora le traigo su desayuno. Tómate tu tiempo, hijita. No tengo prisa». Renata caminó hacia la barra, anotó la orden de doña Rosa y comenzó a atender a los demás clientes que llegaban. El café se fue llenando poco a poco. Hombres con traje que pedían café para llevar, estudiantes que se quedaban horas frente a sus laptops, parejas que desayunaban tranquilas antes de comenzar el día. Renata se movía entre las mesas con eficiencia, tomando pedidos, sirviendo platos, limpiando superficies. Era un trabajo repetitivo, pero le gustaba el ritmo, la sensación de estar ocupada, de ser útil. Cada vez que pasaba cerca de la mesa de doña Rosa, la anciana le sonreía. A veces intercambiaban algunas palabras, otras veces solo un gesto cómplice. Y así transcurrió la mañana, como tantas otras, con esa rutina cómoda que Renata había aprendido a apreciar. Lo que no sabía, lo que no podía imaginar, era que en ese mismo momento, a pocas cuadras de distancia, en una oficina moderna con ventanales que daban vista a toda la ciudad, Emiliano Reyes estaba sentado frente a su escritorio, revisando contratos y respondiendo correos, cuando de pronto recordó las palabras de su madre de la noche anterior. Esa chica que la ayudaba a cruzar la calle, esa Renata de la que doña Rosa no paraba de hablar. Emiliano dejó el teléfono sobre el escritorio y se recargó en el respaldo de su silla. Había estado tan absorto en el trabajo que apenas le prestó atención a su madre durante la cena, pero ahora, en la quietud de su oficina, las palabras regresaban a él con claridad. Su madre había dicho que nunca había conocido a alguien tan educado, tan genuino, y doña Rosa no era alguien que repartiera elogios a la ligera. Emiliano sintió una punzada de curiosidad. ¿Quién era esa chica? ¿Por qué su madre le daba tanta importancia? Pensó en preguntarle directamente, pero algo le decía que sería mejor ver por sí mismo. Tomó su teléfono y envió un mensaje a su asistente, cancelando su reunión de la mañana siguiente. Mañana acompañaría a su madre en su rutina matutina, discretamente, por supuesto, solo para ver de qué se trataba todo esto. Y mientras Emiliano tomaba esa decisión en su oficina con vista panorámica, Renata seguía atendiendo mesas en el Café Luna sin la menor idea de que su vida estaba a punto de cambiar por completo. La mañana siguiente comenzó igual que todas. Renata bajó del autobús en la misma parada, a la misma hora, con el mismo cansancio acumulado de una noche corta de sueño. Había pasado la tarde anterior ayudando a su vecina con unas compras y luego se quedó despierta, más tiempo del previsto, tratando de arreglar la llave del agua que goteaba en su departamento. No tenía dinero para llamar a un plomero, así que intentó solucionarlo ella misma con un tutorial que encontró en internet. No funcionó del todo bien, pero al menos el goteo disminuyó. Caminó por la acera con paso ligero, saludando a don Memo que ya estaba en su puesto de periódicos, esquivando a la gente que corría hacia sus trabajos. El aire olía a pan recién hecho y a café, esa combinación que siempre le recordaba que estaba a punto de comenzar otro día largo en el Café Luna. Pasó frente a la panadería, luego junto al pequeño taller mecánico que todavía tenía la cortina cerrada, y finalmente llegó frente al condominio de lujo donde vivía doña Rosa. Y ahí estaba ella, como siempre, esperando junto al portón principal. Pero esta vez había algo diferente. Doña Rosa no estaba sola. A unos metros detrás de ella, medio oculto entre las palmeras perfectamente alineadas del jardín del condominio, había un hombre, alto, vestido con traje oscuro, los brazos cruzados sobre el pecho, mientras observaba discretamente hacia la calle. Renata no le prestó mucha atención al principio. Probablemente era un residente del condominio esperando su auto o simplemente disfrutando del aire fresco de la mañana. «Buenos días, doña Rosa», saludó Renata acercándose con una sonrisa. «Buenos días, hijita», respondió la anciana con esa calidez que siempre tenía. «¿Cómo amaneciste?» «Bien, bien. Con un poco de sueño, pero nada grave». Renata se colocó a su lado. «¿Lista para cruzar?» Doña Rosa asintió y comenzaron a caminar hacia la esquina.
Renata notó que la señora volteaba ligeramente hacia atrás, como buscando algo o a alguien. Siguió su mirada y vio al hombre del traje oscuro que ahora también caminaba en la misma dirección, pero manteniendo cierta distancia. Había algo extraño en su postura, como si estuviera tratando de pasar desapercibido, pero sin lograrlo del todo. ¿Conoce a ese señor?, preguntó Renata en voz baja, mientras esperaban en la esquina para que el semáforo cambiara. Doña Rosa sonrió con picardía. «Es mi hijo Emiliano». Renata giró la cabeza sorprendida. ¿Ese era Emiliano? El hijo del que doña Rosa hablaba con tanto orgullo, el empresario exitoso, el millonario. Renata lo miró de reojo sin ser muy obvia. Desde esa distancia, podía ver que era apuesto, con facciones definidas, el cabello oscuro perfectamente peinado hacia atrás, la mandíbula cuadrada. Pero lo que más le llamó la atención fue la expresión en su rostro. No parecía alguien seguro de sí mismo en ese momento. Parecía incómodo, como si no supiera muy bien qué estaba haciendo ahí. «¿Por qué nos estás siguiendo?», preguntó Renata confundida. «Porque le insistí tanto sobre ti que finalmente decidió venir a conocerte», explicó doña Rosa con una risita suave. «Aunque creo que no esperaba que yo me diera cuenta». El semáforo cambió a verde y ambas comenzaron a cruzar la avenida. Renata estaba más nerviosa de lo habitual. No era solo por el tráfico intenso, sino porque sabía que alguien la estaba observando. Y no cualquier alguien, el hijo de doña Rosa, un hombre del que había escuchado hablar pero que nunca imaginó conocer en persona. Caminó con el mismo cuidado de siempre, atenta a cada auto que giraba, a cada motocicleta que se colaba entre los carriles. Doña Rosa se apoyaba ligeramente en su brazo, confiando plenamente en ella. Llegaron al otro lado sin problema y continuaron hacia el café. Renata podía escuchar pasos detrás de ellas, firmes y constantes. Emiliano seguía ahí, manteniendo esa distancia prudente, pero sin perderlas de vista. Cuando llegaron frente al Café Luna, doña Rosa se detuvo y volteó completamente hacia atrás. «Emiliano», lo llamó con voz clara, «ven a conocer a Renata. Es ella quien me ayuda todos los días». Renata sintió que el corazón se le aceleraba. No estaba preparada para esto. No había tenido tiempo de procesar lo que estaba pasando. Solo sabía que el hombre alto y elegante, que había estado siguiéndolas ahora, caminaba directamente hacia ellas, y que en cuestión de segundos estaría frente a frente con él. Emiliano se acercó con paso firme, pero había algo en su lenguaje corporal que delataba nerviosismo. Se detuvo frente a ambas y por un momento pareció quedarse sin palabras. Sus ojos se encontraron con los de Renata y ella notó que él parpadeó ligeramente, como si algo lo hubiera tomado por sorpresa. «Mamá», comenzó a decir, pero doña Rosa lo interrumpió. «Esta es Renata, hijo, la chica de la que te he hablado tanto». Emiliano extendió la mano hacia Renata de manera automática, casi mecánica. «Mucho gusto. Soy Emiliano Reyes». Renata tomó su mano. Era firme, cálida. Duró solo un segundo, pero en ese breve contacto sintió una corriente extraña recorrerle el brazo. Apartó la mano rápidamente, más por nerviosismo que por otra cosa. «Mucho gusto», respondió con voz suave. «Renata». Hubo un silencio incómodo. Emiliano la miraba con una expresión que Renata no supo descifrar. No era desagrado ni indiferencia, era más bien asombro, como si no esperara encontrarse con alguien como ella. Y Renata tampoco esperaba encontrarse con alguien como él. Doña Rosa había mencionado que su hijo era guapo, pero nunca imaginó que sería así, alto, con esa presencia que imponía sin necesidad de esfuerzo, los ojos oscuros que parecían analizarla con curiosidad genuina. Y entonces Renata hizo la conexión. Emiliano Reyes. Ese nombre le sonaba familiar, no solo por lo que doña Rosa le había contado, sino porque lo había escuchado antes. En las conversaciones de otros clientes del café, en algún artículo que había visto en el celular de su compañera de trabajo. Emiliano Reyes era conocido en el mundo empresarial, especialmente en tecnología. Era uno de esos nombres que aparecían cuando hablaban de innovación, inversiones, éxito. Y ahí estaba él, frente a ella, una simple mesera que apenas podía pagar el alquiler. «Quería agradecerte», dijo Emiliano finalmente, rompiendo el silencio, «por ayudar a mi madre todos los días». Renata negó con la cabeza rápidamente. «No es nada, de verdad, es lo mínimo que puedo hacer. Para ti será lo mínimo, pero para mí significa mucho saber que alguien cuida de ella.
insistió él con voz seria. No siempre puedo acompañarla, y saber que estás ahí me da tranquilidad. Renata no supo qué responder. No estaba acostumbrada a que le agradecieran de esa manera, con tanta seriedad. Bajó la mirada, sintiéndose repentinamente pequeña bajo la atención de ambos. Doña Rosa, que había estado observando la interacción con una sonrisa discreta, decidió intervenir. «Bueno, ya se conocieron. Ahora entremos que tengo hambre», anunció con tono alegre. «Emiliano, ¿nos acompañas a desayunar?» Emiliano dudó un momento. Miró hacia el interior del café a través de las ventanas amplias, luego de regreso a su madre y finalmente a Renata. «No quiero interrumpir tu trabajo», le dijo a Renata directamente. «No interrumpe», respondió ella rápidamente, aunque sabía que Lupita probablemente la miraría con curiosidad si veía que llegaba acompañada del hijo de doña Rosa. «Adelante». Los tres entraron al café. Lupita estaba detrás de la barra organizando tazas y al ver a Emiliano levantó las cejas con sorpresa. No era común ver a alguien vestido con un traje tan elegante en el Café Luna. La mayoría de los clientes eran personas del barrio, trabajadores, estudiantes. Emiliano destacaba como una mancha de tinta en una hoja blanca. Doña Rosa se dirigió a su mesa habitual junto a la ventana y Emiliano la siguió. Renata dejó su bolsa en el vestidor, se puso el delantal y regresó al salón con la libreta en mano. Se acercó a la mesa donde ambos ya estaban sentados. Doña Rosa miraba el menú aunque siempre pedía lo mismo, y Emiliano observaba el lugar con discreción, como si estuviera evaluando cada detalle. «¿Qué van a ordenar?», preguntó Renata tratando de sonar profesional. «Lo de siempre para mí», dijo doña Rosa cerrando el menú. Emiliano la miró. «Yo tomaré un café americano, solo». Renata anotó ambas órdenes y se dirigió a la barra. Lupita se le acercó inmediatamente con expresión curiosa. «¿Quién es ese?», preguntó en voz baja. «El hijo de doña Rosa». «¿El millonario ese del que ella siempre habla?». Renata asintió sin decir más. No quería alimentar la curiosidad de Lupita ni convertir esto en tema de conversación. Preparó el café americano de Emiliano, el de doña Rosa, el pan tostado con mantequilla y el jugo de naranja. Colocó todo en una charola y regresó a la mesa. Mientras servía, podía sentir la mirada de Emiliano sobre ella. No era una mirada incómoda ni invasiva, era más bien atenta, como si estuviera tratando de entenderla. Renata dejó todo sobre la mesa con cuidado y estaba a punto de retirarse cuando doña Rosa habló. «Siéntate un momento con nosotros, Renata». «Doña, tengo que atender a otros clientes». «El café está vacío todavía», interrumpió doña Rosa señalando alrededor. «Solo será un momento». Renata miró a Lupita de reojo. Su jefa le hizo un gesto con la mano, indicándole que no había problema. Renata jaló una silla y se sentó, aunque se sentía extrañamente fuera de lugar. «Mi madre me ha contado mucho sobre ti», dijo Emiliano rompiendo el silencio. «Dice que eres la persona más educada que ha conocido». Renata sintió calor en las mejillas. «Su mamá exagera». «No exagero nada», protestó doña Rosa. «Es la verdad». Emiliano tomó un sorbo de su café sin apartar la mirada de Renata. «¿Cuánto tiempo llevas trabajando aquí?» «Casi 2 años». «¿Y antes?» Renata dudó un momento antes de responder. «Trabajé en otros lugares, restaurantes, tiendas, lo que fuera necesario». Emiliano asintió lentamente, como procesando la información. «¿Siempre has vivido en esta zona?» «Llegué hace 3 años. Antes vivía en Oaxaca». «¿Y tu familia?» La pregunta le dolió más de lo que esperaba. Renata apretó las manos sobre su regazo. «Mi mamá falleció hace 4 años. Tengo una hermana menor que sigue en Oaxaca. Le mando dinero cuando puedo». El rostro de Emiliano se suavizó. «Lo siento. No te preocupes». Renata intentó sonreír, pero no le salió del todo. Ya pasó tiempo. Doña Rosa extendió su mano sobre la mesa y Renata la tomó con gratitud. Emiliano observó ese gesto y algo en su expresión cambió. Pareció entender algo que antes no había comprendido del todo. El resto del desayuno transcurrió en silencio cómodo. Renata se levantó para atender a otros clientes que comenzaban a llegar, y cada vez que pasaba cerca de la mesa de doña Rosa y Emiliano, podía sentir la mirada de él siguiéndola. No era molesto, solo presente. Cuando terminaron, Emiliano pagó la cuenta dejando una propina generosa. Renata intentó rechazarla, pero él insistió con firmeza. «Gracias por todo, Renata», dijo antes de salir. «Espero volver pronto». Y mientras ambos salían del café, Renata se quedó parada detrás de la barra,
con el corazón latiendo más rápido de lo normal, sin entender completamente qué acababa de pasar, pero sintiendo que algo había cambiado. 3 días habían pasado desde aquel desayuno en el Café Luna. 3 días en los que Renata no dejó de pensar en ese encuentro, en la forma en que Emiliano la había mirado, en sus preguntas directas pero respetuosas, en la propina generosa que dejó sobre la mesa. No era normal para ella quedarse pensando tanto en alguien, menos aún en un hombre que pertenecía a un mundo completamente diferente al suyo, pero había algo en él que se le había quedado grabado. Tal vez era la sinceridad en su voz cuando agradeció por cuidar de su madre, o quizás esa mirada atenta que parecía ver más allá de lo evidente. Renata intentó concentrarse en su rutina. Bajaba del autobús a la misma hora, caminaba las 2 cuadras hasta el café. Se encontraba con doña Rosa frente al condominio y la ayudaba a cruzar la avenida como siempre. Pero doña Rosa tampoco había vuelto a mencionar a su hijo. No hablaba de él como antes, no contaba anécdotas, no decía nada que diera pistas sobre si Emiliano había comentado algo del encuentro, y Renata no se atrevía a preguntar. No quería parecer interesada, no quería que doña Rosa malinterpretara su curiosidad. Era viernes por la mañana. El café estaba más lleno que de costumbre porque era fin de semana y muchas personas aprovechaban para desayunar tranquilas antes de comenzar sus diligencias. Renata se movía entre las mesas con agilidad, tomando pedidos, sirviendo platos, recogiendo tazas vacías. Lupita estaba detrás de la barra preparando bebidas mientras tarareaba una canción de la radio que sonaba de fondo. Doña Rosa ya estaba en su mesa habitual, leyendo el periódico con sus lentes de lectura apoyados en la punta de la nariz. Renata se acercó con su libreta. «Buenos días, doña Rosa. ¿Lo de siempre?» «Buenos días, hijita». «Sí, por favor». Renata anotó la orden y estaba a punto de retirarse cuando doña Rosa bajó el periódico y la miró con una expresión que parecía contener algo no dicho. «Emiliano preguntó por ti ayer». Renata se detuvo en seco. Sintió un vuelco en el estómago. «¿Sí? Sí. Quería saber si seguías ayudándome a cruzar la calle». Renata no supo qué responder. ¿Por qué le importaba eso a él? ¿Por qué había preguntado? ¿Y qué le dijo usted? Que por supuesto que sí, que eres la chica más confiable que conozco. Renata sintió calor en las mejillas, bajó la mirada a su libreta, fingiendo revisar lo que había anotado, aunque ya sabía perfectamente lo que decía. «Gracias, doña Rosa». La anciana sonrió con ternura. «No me agradezcas. Es la verdad. Y creo que mi hijo está empezando a darse cuenta de eso también». Renata no preguntó más. No se atrevió. Simplemente asintió y caminó hacia la barra para entregar la orden. Pero mientras preparaba el café y el pan tostado, no podía dejar de pensar en las palabras de doña Rosa. Emiliano había preguntado por ella. Eso significaba algo, ¿no? O tal vez solo estaba siendo educado. Tal vez solo quería asegurarse de que su madre estuviera bien cuidada. No tenía que significar nada más. Renata llevó el desayuno a la mesa de doña Rosa y continuó atendiendo a los demás clientes. El café se llenó aún más durante la siguiente hora. Había una pareja joven discutiendo qué ordenar, un grupo de estudiantes ocupando la mesa grande del fondo, un hombre solo leyendo en su tableta mientras tomaba espresso tras espresso. Renata atendía a todos con la misma amabilidad de siempre, pero su mente seguía regresando una y otra vez a lo que doña Rosa había dicho. Alrededor de las 10 de la mañana, la puerta del café se abrió y entró un hombre alto vestido con jeans oscuros y camisa blanca de vestir. Renata estaba de espaldas limpiando una mesa, cuando Lupita le dio un codazo suave. «Mira quién acaba de llegar», susurró con tono pícaro. Renata volteó y sintió que el corazón le daba un salto. Era Emiliano, pero no llevaba traje como la última vez. Se veía más relajado, más accesible. El cabello seguía perfectamente peinado, pero había algo distinto en su postura, menos formal, menos distante. Emiliano recorrió el café con la mirada hasta que sus ojos se encontraron con los de Renata. Sonrió levemente y caminó directamente hacia ella. «Buenos días, Renata». «Buenos días», respondió ella tratando de sonar tranquila, aunque sentía los nervios de punta. «¿Vienes a desayunar con tu mamá?» «Vine a verte a ti». Esas palabras quedaron suspendidas en el aire entre ambos. Renata parpadeó, procesando lo que acababa de escuchar. Lupita, que estaba a unos pasos de distancia, fingió estar ocupada organizando servilletas, pero era evidente que estaba escuchando cada palabra. «¿A mí?
preguntó Renata con voz suave. Sí, quería hablar contigo. ¿Tienes un momento? Renata miró alrededor. El café seguía lleno, pero Lupita asintió con la cabeza dándole permiso. Renata señaló una mesa vacía en la esquina, lejos del ruido y de las miradas curiosas. Siéntate, ahorita vengo. Emiliano se dirigió a la mesa, y Renata fue a la barra para servir 2 vasos de agua. Le temblaban ligeramente las manos. No entendía qué estaba pasando. No entendía por qué él había venido específicamente a buscarla. Respiró hondo, tomó los vasos y caminó hacia la mesa donde Emiliano la esperaba. Se sentó frente a él y colocó los vasos sobre la superficie de madera. Emiliano tomó el suyo y bebió un sorbo antes de hablar. Sé que esto puede sonar extraño, comenzó con voz calmada, pero no he podido dejar de pensar en lo que hablamos el otro día. Renata lo miraba sin decir nada, esperando que continuara. Mi madre siempre habla de ti con mucho cariño. Dice que eres diferente, que no hay nadie como tú, y cuando te conocí, entendí a qué se refería. Renata sintió que el corazón le latía más rápido. No sabía a dónde iba esta conversación, pero algo le decía que era importante. Yo solo hago lo que cualquier persona haría, dijo ella bajando la mirada. No, rebatió él con firmeza. No es verdad. La mayoría de las personas pasa de largo. No se detienen, no se toman el tiempo. Tú sí lo haces. Y eso dice mucho de quién eres. Renata levantó la mirada y sus ojos se encontraron con los de Emiliano. Había sinceridad en ellos, una honestidad que raramente veía en las personas. ¿Por qué viniste realmente?, preguntó Renata con voz suave pero directa. Emiliano sonrió levemente. Porque quiero conocerte mejor. Esas palabras cayeron sobre Renata como agua fría. No esperaba eso. No esperaba que alguien como Emiliano Reyes, un hombre exitoso, millonario, con una vida llena de oportunidades y personas interesantes, quisiera conocer a una mesera como ella. ¿Por qué?, preguntó con genuina confusión. No somos del mismo mundo. Tal vez por eso, respondió él sin dudar, porque estoy cansado de mi mundo. Estoy cansado de las conversaciones vacías, de las personas que solo hablan de negocios, de las relaciones superficiales. Cuando te conocí, sentí algo diferente, algo real. Renata no supo qué decir. Sentía un nudo en la garganta. Parte de ella quería creerle, quería pensar que sus palabras eran sinceras, pero otra parte, la parte más práctica y protectora, le decía que tuviera cuidado, que no se ilusionara, que las personas como Emiliano no se quedaban con personas como ella. No sé qué decirte, admitió Renata con honestidad. No tienes que decir nada ahora. Emiliano se inclinó ligeramente hacia adelante. Solo quiero que me des la oportunidad de conocerte. Sin presiones, sin expectativas, solo pasar tiempo juntos. Renata lo miró durante varios segundos. Estudiaba su rostro, buscando señales de falsedad, de intenciones ocultas, pero no encontró nada de eso. Solo encontró la mirada de un hombre que parecía genuinamente interesado en ella. ¿Qué propones?, preguntó finalmente. Emiliano sonrió más ampliamente esta vez. Déjame invitarte a cenar, mañana por la noche, a donde tú quieras. Renata sintió un vuelco en el estómago. Una cita. Emiliano Reyes la estaba invitando a una cita. Eso era surrealista. Eso no podía estar pasando. No tengo ropa elegante, dijo sin pensarlo, y al instante se arrepintió. ¿Por qué había dicho eso? Emiliano rió suavemente. No necesitas ropa elegante. Podemos ir a un lugar sencillo. Lo que importa es la compañía, no el lugar. Renata dudó. Su mente le gritaba que tuviera cuidado, que esto era demasiado rápido, demasiado irreal. Pero su corazón le decía algo diferente. Le decía que le diera una oportunidad, que tal vez, solo tal vez, esto podía ser algo bueno. Está bien, dijo finalmente. Acepto. La sonrisa de Emiliano se ensanchó. Había alivio en su expresión, como si hubiera estado esperando una respuesta diferente. Perfecto. Mañana paso por ti. ¿A las 8? A las 8 está bien. Emiliano sacó su teléfono. Dame tu número para coordinarnos. Renata le dio su número y él lo guardó inmediatamente. Luego se puso de pie, dejó dinero sobre la mesa suficiente para cubrir 2 desayunos completos, aunque no había ordenado nada, y se despidió con una sonrisa cálida. Hasta mañana, Renata. Hasta mañana. Emiliano salió del café y Renata se quedó sentada en esa mesa, mirando el dinero que había dejado, tratando de procesar lo que acababa de pasar.
Lupita se acercó inmediatamente con los ojos muy abiertos. ¿Qué fue eso? ¿Te invitó a salir? Renata asintió lentamente, todavía en shock. Sí. ¡Ay, Dios mío! Lupita se tapó la boca con las manos. Renata, ese hombre está interesado en ti. ¿Te das cuenta? Renata sí se daba cuenta. Y eso era exactamente lo que la asustaba. El resto del día pasó en una nebulosa. Renata atendía mesas, limpiaba, sonreía a los clientes, pero su mente estaba en otro lado. Estaba en mañana por la noche. Estaba en esa cita con Emiliano. Estaba en la posibilidad de que algo real pudiera surgir entre ellos, aunque todo le dijera que era imposible. Cuando terminó su turno y salió del café, el sol ya estaba bajando en el horizonte. Caminó hacia la parada del autobús con las manos metidas en los bolsillos de su chamarra, pensando en qué se pondría mañana, en qué hablarían, en cómo sería estar a solas con él fuera del contexto del café y de Doña Rosa. Al subir al autobús y sentarse junto a la ventana, Renata miró su reflejo en el cristal. Se veía cansada, con el cabello recogido en una coleta despeinada, sin maquillaje, con el uniforme del café todavía puesto, y se preguntó qué era lo que Emiliano había visto en ella, qué era lo que lo había hecho venir al café, específicamente a buscarla, qué era lo que lo había llevado a invitarla a salir. No tenía respuestas, solo tenía dudas y nervios, y una emoción extraña que no había sentido en mucho tiempo, una emoción que se parecía peligrosamente a la esperanza. Y mientras el autobús avanzaba por las calles iluminadas de la ciudad, Renata permitió que esa esperanza creciera un poco más, aunque no estaba segura de si debía hacerlo. Sábado por la tarde. Renata había terminado su turno en el café a las 4 y ahora estaba en su pequeño departamento, parada frente al closet abierto, mirando la escasa colección de ropa que colgaba de las perchas oxidadas. 3 blusas, 2 pantalones de mezclilla, una falda negra que usaba para ocasiones especiales aunque hacía meses que no tenía ninguna, y un vestido sencillo color vino que le había regalado su hermana antes de mudarse a la ciudad. Eso era todo. No había zapatos elegantes, no había accesorios llamativos, no había nada que pareciera apropiado para una cita con alguien como Emiliano Reyes. Se sentó en la orilla de su cama, sintiéndose ridícula por darle tanta importancia a la ropa. Emiliano había dicho que no necesitaba nada elegante, que lo importante era la compañía. Pero aún así, Renata quería verse bien, no por impresionarlo necesariamente, sino por sentirse segura de sí misma, por no parecer fuera de lugar junto a él. Tomó el vestido color vino y lo extendió sobre la cama. Era bonito, discreto, con mangas 3/4 y un corte sencillo que llegaba justo debajo de las rodillas. No era glamoroso, pero tampoco era demasiado casual. Podría funcionar. Tendría que funcionar porque no tenía otra opción. Se dio una ducha larga, dejando que el agua caliente relajara los músculos tensos de la espalda. Lavó su cabello con el shampoo barato que compraba en la tienda de la esquina, se secó con la toalla gastada que colgaba del gancho detrás de la puerta y se quedó mirando su reflejo en el pequeño espejo del baño. Tenía ojeras pronunciadas por las noches cortas de sueño, la piel un poco reseca por el sol y el cansancio acumulado. No se sentía particularmente bonita, pero tal vez con un poco de esfuerzo podría verse presentable. Se puso el vestido, se cepilló el cabello hasta que quedó liso y brillante y se aplicó un poco del rímel viejo que guardaba en el cajón. No tenía más maquillaje. Nunca había necesitado más. Se miró en el espejo una última vez y suspiró. Esto tendría que ser suficiente. Su teléfono vibró sobre la cama. Era un mensaje de Emiliano diciendo que llegaría en 10 minutos y pidiendo su dirección. Renata le envió la ubicación y sintió un nudo en el estómago. 10 minutos. En 10 minutos estaría frente a él, sola, fuera del contexto del café y de Doña Rosa. En 10 minutos comenzaría algo que no sabía cómo terminaría. Bajó las escaleras del edificio con cuidado, sosteniendo la barandilla metálica, que estaba suelta en algunos tramos. El pasillo olía a comida frita y a humedad. Podía escuchar la televisión a todo volumen en el departamento de su vecina, el llanto de un bebé 2 pisos arriba, las voces de una discusión detrás de una puerta cerrada. Ese era su mundo, ese era el lugar donde vivía, y de pronto se sintió avergonzada de que Emiliano lo viera. Salió a la calle justo cuando un auto negro se detenía frente al edificio.
No era ostentoso ni llamativo, pero era evidentemente caro. Las ventanas estaban polarizadas y el motor sonaba suave, casi imperceptible. Emiliano bajó del lado del conductor y Renata sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Llevaba jeans oscuros y una camisa azul marino arremangada hasta los codos. El cabello seguía perfectamente peinado, pero había algo más relajado en su postura. Sonrió al verla y caminó hacia donde ella estaba parada en la entrada del edificio. No dijo nada durante los primeros segundos, solo la miró de arriba a abajo con una expresión que Renata no supo interpretar. No era juicio, no era decepción, era más bien admiración. Emiliano finalmente le dijo con voz suave que se veía hermosa, y Renata sintió calor en las mejillas mientras le agradecía el cumplido y le decía que él también se veía bien. Emiliano sonrió y le ofreció el brazo. Renata lo tomó y caminaron juntos hacia el auto. Él le abrió la puerta del copiloto y esperó a que entrara antes de cerrarla con cuidado. Luego rodeó el vehículo y se sentó en el asiento del conductor. El interior del auto olía a cuero nuevo y a una colonia sutil que Renata reconoció como la misma que Emiliano llevaba puesta el día que lo conoció. Era un aroma masculino, discreto, agradable. Había un silencio cómodo entre ellos mientras Emiliano encendía el motor y comenzaba a conducir. Renata miraba por la ventana, viendo cómo las calles de su barrio daban paso a zonas más cuidadas, más limpias, más iluminadas. Pasaron frente a restaurantes con terrazas llenas de gente, tiendas con escaparates llamativos, plazas decoradas con luces que brillaban contra el cielo oscurecido, y luego, de pronto, Emiliano giró en una calle tranquila y se estacionó frente a un lugar pequeño, casi escondido entre dos edificios. No había letrero grande ni luces neón, solo una puerta de madera con una placa discreta que decía «La cocina de María». A través de las ventanas podía verse el interior cálido, con mesas de madera sencillas, velas encendidas y un ambiente íntimo que inmediatamente hizo que Renata se sintiera más relajada. Emiliano apagó el motor y le explicó que esperaba que le gustara el lugar, que era pequeño pero que la comida era increíble. Renata asintió y le dijo que se veía perfecto. Ambos bajaron del auto y entraron al restaurante. Una mujer mayor con delantal blanco lo recibió con una sonrisa genuina. Conocía a Emiliano, era evidente. Lo saludó por su nombre y los guió hacia una mesa en la esquina, lejos del ruido de la cocina y de las otras mesas ocupadas. Había solo unas 6 mesas en total, todas ocupadas por parejas o grupos pequeños que conversaban en voz baja. Emiliano jaló la silla para Renata antes de sentarse frente a ella. La mujer les dejó 2 menús y se retiró discretamente. Renata abrió el suyo y revisó los platillos. No eran pretenciosos ni complicados. Eran comida casera, tradicional, con nombres que reconocía de su infancia en Oaxaca. Mole, enchiladas, pozole, tamales. Precios accesibles. Este no era el tipo de lugar elegante que había imaginado. Era mucho mejor. Emiliano la observaba desde el otro lado de la mesa con expresión tranquila y le contó que su madre lo había llevado ahí cuando se mudó a la ciudad, diciéndole que si iba a vivir lejos de casa, necesitaba un lugar que le recordara el sabor de la comida hecha con cariño. Renata sonrió levemente y comentó que doña Rosa debía extrañarlo mucho cuando viajaba. Emiliano admitió que la extrañaba siempre, aunque viviera en el mismo edificio que él, pero que cuando viajaba era peor y por eso trataba de no hacerlo tan seguido. Ordenaron sin muchas palabras. Renata pidió enchiladas verdes y Emiliano pidió mole con pollo. Cuando la mujer mayor se llevó los menús, quedaron solos nuevamente, con solo las velas entre ellos y el murmullo suave de las otras conversaciones de fondo. Emiliano se inclinó ligeramente hacia adelante, apoyando los codos sobre la mesa, y le pidió que le contara más de ella. Renata no sabía por dónde empezar, no sabía qué parte de su vida era interesante o digna de ser contada. Le dijo que no había mucho que contar, que trabajaba, pagaba el alquiler, mandaba dinero a su hermana cuando podía, y que esa era básicamente su vida. Emiliano preguntó qué hacía cuando no estaba trabajando. Renata pensó durante unos segundos y respondió que leía, caminaba, que a veces iba al parque los domingos, pero que nada era realmente emocionante. Emiliano quiso saber qué leía, y ella le contó que novelas, historias románticas, dramas, lo que encontrara barato en los puestos de libros usados.
Cuando él le preguntó si tenía algún favorito, Renata explicó que le gustaban las historias donde los personajes superaban cosas difíciles, donde no todo era perfecto, pero encontraban la forma de ser felices de todas formas. Emiliano la miraba con atención, como si cada palabra que Renata decía tuviera peso, como si realmente le importara conocerla. Renata le devolvió la pregunta, queriendo saber qué hacía él cuando no estaba trabajando. Emiliano rió bajito y admitió que honestamente casi siempre estaba trabajando, pero que cuando tenía tiempo libre le gustaba nadar, que tenía una alberca en el edificio y que iba temprano en las mañanas, antes de que llegara alguien más porque era el único momento del día en que su mente se quedaba en silencio. Renata imaginó a Emiliano nadando solo en una alberca vacía, el agua reflejando la luz temprana del sol, el silencio roto solo por el sonido de sus brazadas. Había algo solitario en esa imagen que la hizo sentir una conexión inesperada con él. La comida llegó poco después. Los platos estaban calientes, el aroma era delicioso y ambos comenzaron a comer sin prisa. Renata no se dio cuenta de cuánta hambre tenía hasta que probó el primer bocado. Las enchiladas estaban perfectas, con ese sabor casero que no había probado desde que dejó Oaxaca. Emiliano también parecía disfrutar su comida, y entre bocados compartieron historias breves, risas suaves, silencios cómodos. No hablaron de diferencias sociales, ni de dinero, ni de expectativas. Hablaron de cosas simples, de música que les gustaba, de lugares que habían visitado o querían visitar algún día, de recuerdos de infancia que los hacían sonreír. Y mientras más hablaban, más se daba cuenta Renata de que Emiliano no era lo que había imaginado. No era arrogante ni distante, era genuino, humilde en su forma de hablar, interesado en escucharla realmente. Cuando terminaron de cenar, Emiliano pagó la cuenta y ambos salieron del restaurante. La noche estaba fresca, con una brisa suave que movía las hojas de los árboles en la acera. Caminaron hacia el auto, pero Emiliano no abrió la puerta inmediatamente. Se quedó parado frente a Renata, con las manos metidas en los bolsillos, mirándola con esa intensidad que la hacía sentir expuesta, pero no incómoda. Le agradeció por haber aceptado venir con voz sincera, y Renata le devolvió el agradecimiento por haberla invitado. Hubo un silencio breve donde ambos se miraron sin decir nada. Renata sintió que algo estaba cambiando entre ellos, algo que no tenía nombre todavía, pero que se sentía real y tangible. Emiliano finalmente abrió la puerta del auto y Renata entró. El camino de regreso fue silencioso, pero no incómodo. Era el tipo de silencio que compartían las personas que se sentían cómodas en compañía del otro. Cuando llegaron frente al edificio de Renata, Emiliano apagó el motor y le preguntó si podía volver a verla. Renata asintió sin dudar esta vez y le dijo que le gustaría. Emiliano sonrió ampliamente y le dijo que entonces la buscaría pronto. Renata bajó del auto y caminó hacia la entrada de su edificio. Antes de entrar, volteó una última vez. Emiliano seguía ahí, esperando asegurarse de que entrara segura. Levantó la mano en un gesto de despedida y ella respondió con una sonrisa pequeña antes de cruzar la puerta. Subió las escaleras con el corazón latiendo rápido, sintiéndose diferente, sintiéndose como si algo importante acabara de comenzar. Las siguientes 2 semanas fueron diferentes a todo lo que Renata había experimentado antes. Emiliano cumplió su promesa de buscarla pronto. Le escribía mensajes por las mañanas preguntando cómo había dormido, por las tardes para saber cómo iba su turno en el café, por las noches para desearle buenas noches. No eran mensajes largos ni elaborados, pero había algo en su consistencia que hacía sentir a Renata que realmente pensaba en ella durante el día. Y ella, que nunca había sido de mantener conversaciones por teléfono, se sorprendía esperando esos mensajes, sonriendo cuando el teléfono vibraba en su bolsillo mientras atendía mesas, buscando momentos libres para responderle. Se vieron 3 veces más después de aquella primera cena. La segunda vez fue un domingo por la tarde. Emiliano la llevó a caminar por un parque que Renata nunca había visitado, a pesar de llevar años viviendo en la ciudad. Era amplio, con senderos rodeados de árboles altos que filtraban la luz del sol en patrones dorados sobre el pasto. Había familias haciendo picnic, niños corriendo tras pelotas, parejas sentadas en bancas conversando tranquilamente. Caminaron sin rumbo fijo, hablando de cosas cotidianas, deteniéndose ocasionalmente cuando Emiliano señalaba algo que le parecía interesante
o cuando Renata se quedaba mirando las flores que crecían junto al sendero. No hubo grandes revelaciones ni momentos dramáticos, solo la comodidad de estar juntos, de compartir el mismo espacio sin necesidad de llenar cada silencio con palabras. La tercera vez fue entre semana. Emiliano apareció en el café durante el turno de Renata, pero esta vez no para quedarse mucho tiempo. Tenía una reunión importante en 1 hora, pero quería verla, aunque fuera brevemente. Se sentó en la barra mientras Renata preparaba pedidos y hablaron entre órdenes, entre clientes que entraban y salían. Lupita los observaba con una sonrisa cómplice desde la cocina, claramente encantada con lo que veía desarrollarse frente a sus ojos. Cuando Emiliano se despidió, dejó una propina generosa como siempre y le prometió que la llamaría en la noche. Y lo hizo. Hablaron por teléfono durante casi 2 horas, mientras Renata doblaba ropa en su departamento y Emiliano revisaba documentos en su oficina. Conversaciones que no llevaban a ningún lugar específico, pero que llenaban el espacio vacío de las noches solitarias que ambos estaban acostumbrados a tener. La cuarta vez fue la que cambió algo fundamental entre ellos. Emiliano la invitó a cenar nuevamente, pero esta vez fue diferente. La recogió un viernes por la noche, y en lugar de llevarla a un restaurante, condujeron hasta las afueras de la ciudad, donde había un mirador que daba vista a todas las luces de la metrópoli extendidas como un manto brillante bajo el cielo oscuro. Había preparado una canasta con comida sencilla, sándwiches, fruta, una botella de vino que abrieron, aunque Renata apenas probó porque nunca había sido de tomar alcohol. Se sentaron en el cofre del auto, con las piernas colgando, mirando la ciudad desde esa distancia que la hacía parecer tranquila y ordenada, cuando ambos sabían que abajo todo era ruido y caos y prisa constante. Emiliano habló de su vida de una forma que no había hecho antes. Le contó sobre la presión de mantener el negocio que había construido desde cero, sobre las noches sin dormir, preocupado por decisiones que podían afectar a docenas de empleados, sobre la soledad que sentía a pesar de estar rodeado de gente constantemente. Habló de cómo su padre había fallecido cuando él tenía 23 años y cómo eso lo obligó a madurar más rápido de lo que hubiera querido, a convertirse en el sostén de su madre, a dejar de lado sus propios sueños para asegurar la estabilidad de ambos. Y mientras hablaba, Renata escuchaba sin interrumpir, entendiendo por primera vez que el dinero y el éxito no habían hecho la vida de Emiliano más fácil, solo la habían hecho diferente, con sus propias cargas y sacrificios. Cuando Emiliano terminó de hablar, hubo un silencio largo. Luego fue el turno de Renata. Le contó sobre su madre, sobre cómo había muerto de una enfermedad que podría haberse tratado si hubieran tenido dinero para medicamentos decentes, sobre la culpa que todavía cargaba por no haber podido hacer más. Le habló de su hermana menor que todavía vivía en Oaxaca, trabajando en una tienda, mientras intentaba terminar la preparatoria, y de cómo Renata se había mudado a la ciudad con la esperanza de encontrar mejores oportunidades para poder traerla algún día, pero que después de 3 años seguía apenas sobreviviendo. Habló de las noches en que se quedaba despierta haciendo cuentas mentales, tratando de estirar cada peso, de las veces que había considerado regresar a Oaxaca, porque tal vez era más honesto admitir la derrota que seguir fingiendo que estaba logrando algo. Emiliano la escuchó con atención absoluta. No intentó minimizar su dolor ni ofrecer soluciones fáciles. Solo estuvo ahí, presente, permitiéndole hablar sin juicio. Y cuando Renata terminó, con los ojos húmedos pero sin lágrimas cayendo, Emiliano tomó su mano entre las suyas. No dijo nada. No necesitaba decir nada. Ese gesto simple comunicó más que 1000 palabras. Permanecieron así durante varios minutos, sentados en el cofre del auto bajo el cielo estrellado, con la ciudad brillando a la distancia, sosteniendo las manos del otro como si fuera lo único que importara en ese momento. Fue entonces cuando Renata supo que lo que sentía por Emiliano ya no era solo curiosidad o atracción superficial. Era algo más profundo, algo que la asustaba porque no sabía cómo manejarlo. Nunca había estado enamorada, nunca había tenido tiempo ni espacio emocional para permitirse ese lujo. Pero ahí estaba, sintiendo cosas que no podía controlar ni racionalizar, sabiendo que cada vez que veía a Emiliano, su mundo se sentía un poco menos pesado, un poco más luminoso. El camino de regreso fue silencioso, pero cargado de una intimidad nueva.
Cuando llegaron frente al edificio de Renata, Emiliano apagó el motor, pero ninguno de los dos hizo ademán de moverse. Se quedaron sentados en el auto, mirándose en la penumbra iluminada apenas por las luces de la calle. Emiliano levantó la mano y rozó suavemente la mejilla de Renata con los dedos. Ella cerró los ojos al sentir ese contacto, ese gesto tan simple, pero tan cargado de significado. Cuando los abrió nuevamente, Emiliano estaba más cerca, su rostro a centímetros del de ella. Renata podía sentir su respiración, podía ver cada detalle de sus ojos oscuros que la miraban con una mezcla de deseo y ternura. No supo quién se acercó primero. Tal vez fue ella, tal vez fue él, tal vez fue algo mutuo, un movimiento sincronizado nacido de la misma necesidad. Sus labios se encontraron en un beso suave, tentativo al principio, como si ambos estuvieran probando algo nuevo y frágil. Pero luego el beso se profundizó, se volvió más seguro, más real. Renata sintió que el mundo se detenía. No había ruido, no había dudas, no había diferencias sociales ni preocupaciones sobre el futuro. Solo estaba ese momento, ese beso, esa conexión que finalmente se materializaba en algo tangible. Cuando se separaron, ambos estaban respirando con dificultad. Emiliano apoyó su frente contra la de Renata, con los ojos cerrados, como si estuviera grabando ese momento en su memoria. Renata mantuvo las manos sobre el pecho de él, sintiendo los latidos acelerados de su corazón bajo la palma. No dijeron nada durante varios segundos. No era necesario. Ambos sabían que algo fundamental había cambiado entre ellos, que ya no había vuelta atrás. Finalmente Emiliano se separó ligeramente y le dijo con voz ronca que debía dejarla descansar porque era tarde. Renata asintió, aunque no quería que la noche terminara. Bajó del auto con las piernas temblorosas y caminó hacia la entrada de su edificio. Esta vez no volteó inmediatamente. Cruzó la puerta y solo entonces, desde el otro lado del cristal, levantó la mano en despedida. Emiliano respondió el gesto y esperó hasta que ella desapareció escaleras arriba, antes de encender el motor nuevamente. Renata subió los escalones de dos en dos, con el corazón latiendo tan fuerte que podía escucharlo en sus oídos. Entró a su departamento, cerró la puerta detrás de ella y se recargó contra la madera con los ojos cerrados. Se llevó los dedos a los labios, todavía sintiendo la presión del beso, todavía sintiendo la calidez que Emiliano había dejado ahí. Y por primera vez en mucho tiempo, Renata se permitió sentir algo que había enterrado profundamente durante años. Se permitió sentir esperanza, esperanza de que tal vez, solo tal vez, algo bueno podía salir de todo esto. Esperanza de que las diferencias entre ellos no eran tan insalvables como había pensado. Esperanza de que Emiliano realmente sentía por ella lo mismo que ella estaba comenzando a sentir por él. Esa noche, Renata no durmió mucho. Se quedó despierta mirando el techo, reviviendo cada momento de la velada, cada palabra que habían intercambiado, cada segundo de ese beso que había cambiado todo. Y mientras la ciudad dormía afuera, mientras las luces de la calle parpadeaban contra las cortinas raídas de su ventana, Renata tomó una decisión silenciosa. Iba a permitirse esto, iba a permitirse sentir, iba a permitirse creer que tal vez el amor no era solo para las personas de los libros que leía. Tal vez el amor también podía ser para alguien como ella. Tal vez Emiliano era esa oportunidad que había estado esperando sin saberlo. Y aunque tenía miedo, aunque sabía que podía salir lastimada, decidió que valía la pena arriesgarse, porque lo que sentía cuando estaba con él era más fuerte que cualquier miedo. Era más fuerte que la razón, era más fuerte que las diferencias que los separaban. Y eso, pensó Renata mientras finalmente cerraba los ojos cuando el amanecer comenzaba a filtrarse por la ventana, eso tenía que significar algo importante. La mañana del lunes siguiente al beso, Renata despertó con una sensación extraña en el pecho. No era ansiedad ni preocupación, era algo parecido a la alegría, a la anticipación de saber que algo bueno estaba sucediendo en su vida. Se levantó más temprano de lo habitual, se duchó con cuidado, eligió su blusa favorita aunque fuera solo para trabajar en el café y salió de su departamento con una sonrisa que no podía contener. El autobús llegó puntual. El trayecto fue el mismo de siempre, pero todo se sentía diferente. El mundo no había cambiado, pero ella sí.
Cuando bajó en su parada y comenzó a caminar las 2 cuadras hacia el café, vio a doña Rosa esperándola, como siempre, frente al portón del condominio. Pero esta vez había algo distinto en la expresión de la anciana. Una sonrisa más amplia, una chispa en los ojos que Renata reconoció inmediatamente. Doña Rosa sabía algo. Emiliano le había contado. Renata sintió calor en las mejillas, pero se acercó con paso firme, lista para enfrentar cualquier pregunta que la señora pudiera hacerle. Doña Rosa la recibió con los brazos abiertos, y cuando Renata llegó a su lado, la anciana tomó sus manos entre las suyas con una calidez que casi la hizo llorar. Le dijo con voz suave que Emiliano había llegado a casa el viernes por la noche diferente, que tenía esa mirada que solo tienen las personas cuando han encontrado algo verdaderamente importante, que le había hablado de Renata con una ternura que ella no había escuchado en su hijo desde hacía años. Doña Rosa le agradeció por haber entrado en sus vidas, por haber traído luz a un lugar que se había vuelto demasiado oscuro sin que ellos se dieran cuenta. Renata no supo qué responder. Solo apretó las manos de la anciana con fuerza y le dijo con voz temblorosa que ella era quien debía agradecer, que conocerlos a ambos había cambiado su vida de formas que todavía no terminaba de entender. Caminaron juntas hacia el café como siempre, cruzando la avenida con cuidado, compartiendo ese ritual matutino que ahora tenía un significado aún más profundo. Cuando llegaron al Café Luna, doña Rosa se sentó en su mesa habitual, pero antes de que Renata pudiera alejarse para ponerse su delantal, la anciana le pidió que esperara un momento. Sacó un sobre pequeño de su bolsa y lo colocó sobre la mesa frente a Renata. Le dijo que Emiliano había dejado eso para ella, que le había pedido que se lo entregara esta mañana. Renata tomó el sobre con manos temblorosas, sintiendo que pesaba más de lo que debería. Doña Rosa le guiñó un ojo y le dijo que fuera a leerlo con calma, que ella podía esperar su desayuno unos minutos más. Renata caminó hacia el vestidor en la parte trasera del café, cerró la puerta detrás de ella y abrió el sobre con cuidado. Dentro había una carta escrita a mano en la letra clara y precisa de Emiliano. Comenzó a leer, sintiendo que cada palabra se grababa directamente en su corazón. Él le escribía sobre cómo esa noche en el mirador había sido la primera vez en años que se había sentido completamente él mismo, sin las máscaras que normalmente usaba en su vida cotidiana. Le escribía sobre cómo su risa lo hacía olvidar las presiones del trabajo, sobre cómo su forma de ver el mundo le recordaba que todavía había belleza en las cosas simples. Le escribía sobre el miedo que sentía de arruinarlo todo porque ella era demasiado importante como para perderla por un error. Y al final de la carta, con palabras directas y sin adornos, le decía que quería estar con ella, que quería construir algo real juntos, que las diferencias entre sus mundos no importaban porque lo único que realmente importaba era lo que sentían el uno por el otro. Renata terminó de leer con lágrimas corriendo por sus mejillas. No eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de alivio, de felicidad, de saber que no estaba sola en lo que sentía. Dobló la carta con cuidado, la guardó en el bolsillo de su pantalón junto a su corazón y salió del vestidor con una determinación renovada. Lupita la miró desde la barra con expresión curiosa, pero Renata solo negó con la cabeza y sonrió, indicándole que después le contaría. Ahora tenía que trabajar. Ahora tenía que servir a doña Rosa su desayuno de siempre y mantener la compostura, aunque por dentro sentía que estaba flotando. El turno transcurrió en una mezcla de rutina y distracción. Renata atendía mesas con su amabilidad habitual, pero su mente estaba en otro lugar, planeando qué le diría a Emiliano cuando lo viera, cómo le expresaría que ella también quería intentarlo, que también creía que valía la pena arriesgarse por lo que tenían. A media mañana su teléfono vibró en el bolsillo. Era un mensaje de Emiliano preguntando si había recibido la carta. Renata respondió con manos temblorosas que sí, que la había leído, que necesitaban hablar. Emiliano contestó inmediatamente preguntando si podía pasar por el café en su hora de descanso. Renata aceptó y pasó la siguiente hora tratando de calmar los nervios que le revolvían el estómago. Cuando Emiliano entró al café alrededor del mediodía, Renata estaba limpiando una mesa en la esquina. Sus ojos se encontraron a través del salón y fue como si todo lo demás desapareciera. Emiliano caminó directamente hacia ella, con expresión seria,
pero con algo vulnerable en la mirada. Renata dejó el trapo sobre la mesa y se acercó a él, consciente de que Lupita y algunos clientes los estaban observando, pero sin importarle en absoluto. Cuando estuvieron frente a frente, ninguno de los dos habló durante unos segundos. Solo se miraron, comunicándose en ese silencio cargado de significado. Finalmente, Renata fue quien rompió el silencio. Le dijo con voz firme pero suave que había leído su carta, que había entendido cada palabra, que ella sentía exactamente lo mismo. Le dijo que tenía miedo, que no sabía cómo iba a funcionar todo esto, que había 1000 razones por las que deberían ser cautelosos, pero luego agregó que había una razón más fuerte que todas esas, una razón que hacía que todo lo demás no importara. Y esa razón era que cuando estaba con él se sentía completa de una forma que nunca había experimentado antes, que él la hacía querer ser mejor, que la hacía creer que merecía cosas buenas en su vida. Emiliano escuchó cada palabra sin interrumpir, y cuando Renata terminó de hablar, él tomó sus manos entre las suyas, sin importarle quién los estaba viendo. Le dijo que no tenía todas las respuestas, que no podía prometerle que sería fácil, que probablemente habría obstáculos y momentos difíciles, pero le prometió que estaría ahí, que no la dejaría enfrentar nada sola, que construirían su propio camino juntos, sin importar lo que los demás pensaran. Y luego, frente a todos los presentes en el café, frente a Lupita que tenía las manos sobre el pecho con expresión emocionada, frente a doña Rosa que sonreía desde su mesa junto a la ventana, Emiliano le preguntó a Renata si quería ser su novia, si quería darles una oportunidad real a lo que sentían. Renata sintió que el corazón se le salía del pecho. No había duda en su mente, no había vacilación en su respuesta. Le dijo que sí con voz clara y firme, que sí quería intentarlo, que sí creía en ellos. Y cuando Emiliano sonrió con esa expresión de alivio y felicidad absoluta, cuando la atrajo hacia él y la abrazó con fuerza, como si fuera lo más valioso que había tenido en sus manos, Renata supo que había tomado la decisión correcta. Escuchó los aplausos de Lupita, escuchó las felicitaciones de algunos clientes que habían presenciado el momento, escuchó la risa emocionada de doña Rosa, que no paraba de decir que lo sabía, que ella lo había sabido desde el principio. Cuando se separaron del abrazo, Emiliano le dijo que quería hacer algo por ella, algo que había estado pensando desde que conoció su historia. Le dijo que quería ayudarla a traer a su hermana de Oaxaca, que quería darle la oportunidad de estar juntas nuevamente, de que Renata no tuviera que cargar sola con esa responsabilidad. Renata comenzó a negar con la cabeza, a decirle que no podía aceptar eso, que era demasiado, pero Emiliano la detuvo con ternura. Le explicó que no era caridad ni pena, que era amor, que cuando amas a alguien quieres ayudarlo a cargar sus pesos, que quería hacerlo porque ella era importante para él, y todo lo que le importaba a ella también le importaba a él. Renata sintió las lágrimas corriendo por sus mejillas nuevamente, pero esta vez no intentó detenerlas. Le agradeció con voz quebrada, le dijo que nadie nunca había hecho algo así por ella, que no sabía cómo agradecérselo. Emiliano limpió sus lágrimas con los pulgares y le dijo que no tenía que agradecer nada, que eso era lo que hacían las personas que se amaban, que se apoyaban, que construían juntas. Y al escuchar esas palabras, al ver la sinceridad absoluta en sus ojos, Renata supo que esto era real, que esto no era un sueño del que despertaría mañana, que finalmente había encontrado algo que valía cada miedo, cada duda, cada riesgo. Esa tarde, después de que su turno terminara, Renata caminó hacia la parada del autobús con Emiliano a su lado. Pero esta vez no iba a subirse al autobús. Esta vez Emiliano la llevaría a casa, y mañana volverían a verse, y pasado mañana también, y así cada día, construyendo juntos algo nuevo, algo hermoso, algo que había comenzado con un simple gesto de bondad en una esquina transitada y que había crecido hasta convertirse en amor verdadero. Renata miró hacia atrás una última vez, viendo el café donde había trabajado todos esos días, viendo el condominio donde vivía doña Rosa, viendo las 2 cuadras que había recorrido cientos de veces sin saber que su vida estaba a punto de cambiar. Y mientras caminaban juntos hacia el auto, con las manos entrelazadas y el futuro extendiéndose frente a ellos lleno de posibilidades, Renata supo con absoluta certeza que había encontrado su lugar en el mundo. No era un lugar físico, era una persona. Era Emiliano.
Era el amor que habían construido juntos, y eso era más valioso que cualquier condominio de lujo, más importante que cualquier diferencia social, más real que cualquier cosa que hubiera conocido antes. Había encontrado su hogar, y ese hogar tenía el rostro del hombre que caminaba a su lado, sosteniendo su mano como si nunca fuera a soltarla. Y Renata sabía que no lo haría, porque esto era para siempre.